Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del seminario número 7, que es síntesis de proteínas en eucariotas. Va a ser explicado por el grupo número 5 y vamos a tratar de abarcar el objetivo, conocer el mecanismo de la síntesis de eucariotas. Para empezar, el primer punto que vamos a tratar es el dogma central. El dogma central fue propuesto por Francis Crick en 1958. ¿Y qué nos quiere decir este? En pocas palabras, nos quiere describir el camino que sigue la información genética dentro de la célula, ya que como sabemos, la información está contenida en el ADN y se transfiere primero a una molécula de ARN mensajero, mediante proceso conocido como la transcripción. Luego, ese ARN es utilizado como plantilla en la traducción, donde los ribosomas van a leer su secuencia y van a ensamblarlo a una cadena de aminoácidos, formando así lo que conocemos como una proteína funcional. El flujo de ADN a ARN y luego a una proteína es esencial porque permite que los genes codificados del ADN se expresen en funciones reales dentro de la célula. Gracias a este proceso, la célula puede construir las proteínas que necesita para su estructura, metabolismo o regulación, cumpliendo así el dogma central. Del ADN se convierte a ARN por medio de la transcripción y este ARN se convierte a una proteína por medio de la traducción. El segundo punto que vamos a abarcar es la definición de la síntesis de proteínas, que se le conoce como el proceso en el cual las células construyen proteínas a partir de aminoácidos, siguiendo las instrucciones genéticas contenidas en el ADN y transmitidas a través del ARN mensajero. Podemos encontrar dos diferencias en dos organismos que conocemos, los procariotas y las eucariotas. En las procariotas, la transcripción y la traducción ocurren simultáneamente en el citoplasma, mientras que en las eucariotas, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo y el ARN mensajero va a ser procesado hacia el citoplasma y la traducción va a ocurrir en el citoplasma. El tercer punto que vamos a abarcar es los componentes que van a participar en este proceso, porque como sabemos, no basta con solo tener la información genética, sino se requiere la participación de varios componentes de forma coordinada para así transformar esa información en una proteína funcional. Abarcando primero el ADN, que contiene los genes, que son una secuencia de nucleótidos que codifican proteínas específicas. Luego al ARN polimerasa, que es la enzima encargada de leer estos genes y formar una cadena complementaria de ARN mensajero. Proceso por el cual conocemos es la transcripción. Una vez en el citoplasma, este ARN mensajero sirve como guía para los ribosomas, los cuales leen la secuencia y ensamblan esos aminoácidos en el orden correcto para formar una cadena polipeptídica. Para esto es necesario el ARN de transferencia, ya que transporta aminoácidos específicos y los alinea en los codones de ARN mensajero mediante su anticodón complementario. Y por último, tenemos a la enzima aminosil ARNT sintetasa, encargada de cargar cada ARN de transferencia con su aminoácido correspondiente usando ATP, garantizando la precisión de este proceso, teniendo en este caso una tabla donde estamos haciendo un resumen de todos los componentes esenciales que participan en este proceso. Les paso con mi compañera. Ahora veremos la estructura del ARN de transferencia. Esta es una molécula ubicada en el citosol que se encarga de transportar aminoácidos específicos hacia el ribosoma para que se pueda encontrar con el ARN mensajero. Gracias a que de que se conforma por una única cadena y que tiene bases complementarias, nos va a dar la forma de un trébol y está compuesto por 4 brazos. El brazo A es el que va a aceptar al aminoácido. El brazo T va a ayudar a la interacción con el ribosoma. El brazo anticodón va a contener un triplete de bases para que se pueda unir al codón del ARN mensajero y en el brazo D se va a encontrar la enzima aminoacil ARNT sintetasa, la cual se va a encargar de hacer su trabajo. Luego tenemos a la estructura de los ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares donde el ARN de transferencia, el ARN mensajero y proteínas propias de este van a dar lugar a la síntesis de proteínas. Están compuestas por dos subunidades, 60S y 40S, que son medidas por un coeficiente de sedimentación, lo cual va a dar lugar al ribosoma 80S. En el ribosoma 80S tenemos un sitio A, un sitio P y un sitio E. Al sitio A van a ir llegando los ARN de transferencia cargados con su respectivo aminoácido. En el sitio P es donde va a ir formándose la cadena polipeptídica. Y en el sitio E es donde se van a ubicar los ARN de transferencia que ya están descargados. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la fase de la síntesis de proteínas, que consta de 4 pasos. Primero, la iniciación, que es donde el ARN de transferencia junto a una metionina va a unirse a la subunidad menor junto al ARN mensajero y va a recorrer el ARN mensajero hasta encontrar al AUG, que es el codón de inicio. En la elongación, los ARN de transferencia van a ir llegando para formar la cadena polipeptídica. Y en la terminación se va a dar la hidrólisis de la cadena polipeptídica, la cual va a soltarse del ribosoma. Y por último, se va a dar lugar el reciclaje de subunidades.
Bien, para hablar de la fase de activación de los aminoácidos, lo definimos como un proceso en el que cada aminoácido tiene que unirse a su ARN de transferencia específico mediante una enzima llamada la aminoacil ARNT sintetasa. En este proceso, cada aminoácido, como ya lo mencioné, tiene que unirse a su ARN de transferencia específico o a su ARN de transferencia, formando así un complejo necesario que nos va a servir para la traducción. Gracias a la enzima aminoácida RNT sintetasa, que es exclusiva específicamente para cada uno de los 20 aminoácidos, estas enzimas tienen mecanismos que ayudan a la corrección para evitar errores durante la traducción. Este proceso de activación va a constar de dos pasos importantes. El primer paso es en el que el aminoácido se une a una molécula de ATP, lo que va a dar lugar a un intermediario llamado aminoacil AMP. Este va a liberar el pirofosfato. Para así seguidamente del segundo paso, este aminoácido activado va a ser transferido al ARN de transferencia correspondiente, formándose así el aminoácido ARNT de transferencia, que es el aminoácido ya cargado y listo para ingresar al ribosoma. Gracias a esta fase, se asegura que cada aminoácido se coloque en el orden correcto durante la síntesis de proteína, ya que sin este proceso la traducción no podría iniciarse correctamente. Siguiente. Para hablar de la fase de inicio de síntesis de proteínas, se dice que esta fase se lleva a cabo en el citoplasma y es el proceso inicial para iniciar la traducción. Pues este proceso lleva 4 pasos en los cuales en el primero se tiene que formar un complejo 43ES que incluye la subunidad menor del ribosoma, el ARN transferencia iniciador, cargado con metionina, que es el aminoácido inicial que nos va a ayudar en esto, y varios factores de iniciación. En esta etapa se va a preparar todos los elementos necesarios para que el ribosoma pueda comenzar la traducción con la información del ARN mensajero, seguido de que este complejo se va a unir al ARN mensajero por su extremo 5 gracias a una estructura especial llamada capucha 5 y un grupo de proteínas conocidas como el complejo EIF4. Esta unión nos va a permitir que el ribosoma se posicione correctamente al inicio del mensaje genético, para así el ribosoma escanear el ARN mensajero en dirección 5 a 3 hasta encontrar el primer codón, que es el AUG, que da inicio, que es el codón de inicio, mejor dicho, y va a codificarse para el aminoácido, que es la metionina. Y seguido del cuarto paso, que va a ser que el codón AUG va a ser reconocido y emparejado y se van a liberar los factores de iniciación, uniéndose así a su subunidad mayor, que es del ribosoma, formando así el ribosoma completo 80S en eucariotas. Este ribosoma ya funcionalmente activo y listo, está listo para iniciar la fase de elongación, donde se irán incorporando los siguientes aminoácidos. En resumen, la activación de los aminoácidos va a permitir que estos estén listos para ser usados y la iniciación asegura que la síntesis comience en el lugar correcto. Ambas fases garantizan que la proteína final se forme de forma precisa y funcional. Bien, siguiendo con la exposición, tenemos la elongación del polipéptido. Pues, ¿en qué consiste en esta etapa? Esta etapa consiste en que los aminoácidos se van añadiendo uno tras otro a través de ese grupo carboxilo. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de alargar la cadena polipéptida. Como primer paso tenemos a la entrada del aminoácido ARNT en el sitio A, en el cual el aminoácido ARNT va a ser llevado al sitio A gracias al factor de elongación EF1 alfa que está unido a su GTP. Hay que tener en claro que el anticodón que tiene el ARNT tiene que ser complementario al codón que tiene el ARN mensajero para que se produzca el acoplamiento que debe ser el acoplamiento perfecto. Por otro lado, también tenemos a la formación del enlace de polipéptido que se va a dar con la finalidad ya mencionada anteriormente de que se alargue esta cadena. Siguiente. Como otro tenemos la translocación ribosomal, en el cual el ribosoma se va a mover al siguiente codón que le corresponde a ARN mensajero. Esto se va a dar gracias al factor de elongación F2, que también va a ser unido a su GTP. Hay que tener algo en claro, pues este ciclo se va a repetir uno tras otra vez hasta que se complete la proteína correcta. Y como final paso tenemos la salida del ARNT del sitio E, en el cual el ARNT, ya sin su aminoácido correspondiente, ya todo descargado, va a salir del ribosoma por su sitio E. Siguiente.
Como última etapa de la síntesis de proteína tenemos a la finalización de su síntesis. Y hay que tener en claro que esto se va a dar cuando el ribosoma encuentra un codón de parada o un codón de stop, también como es llamado, en el ARN mensajero. Ahí se activa la etapa de terminación. ¿Cuáles son estos codones de terminación? Son el UAA, el UAG y el UGA. Como primer paso en esta etapa de finalización tenemos al reconocimiento del codón de parada. No hay ARNT que sea complementario al codón de stop. Entonces, esto va a ser como una señal que va a ser para el ribosoma para que en su lugar del ARNT se una un factor de liberación. Principalmente van a ser el RF1 y después, con la ayuda del RF3, se va con la siguiente etapa, que es la hidrólisis del enlace peptidil ARNT, donde se va a romper este enlace polipéptido para que después la proteína sea liberada al citosol. Por último, tenemos a la disociación del complejo ribosomal, en el cual la subunidad mayor y menor del ribosoma se van a separar por completo. No solamente estas dos unidades, sino también el conjunto de ARN mensajero y los factores restantes que han ayudado durante todo este proceso, que han intervenido para la formación de la proteína. Como último factor, como último paso, ya tenemos que el ribosoma va a quedar libre para que inicie una nueva traducción. Ok, hablando del destino de las proteínas sintetizadas en ribosomas libres o unidas a retículo endoplasmático, vamos a iniciar con las proteínas sintetizadas en ribosomas libres. Esta va a depender de señales. Una vez terminada la traducción, esta proteína va a contener una señal ya sea en el inicio, el final o en el interior. Y esta señal va a ser reconocida, ya sea por importinas, por PEX, por TOC, por TIC. Un ejemplo de estas es la señal NLS, lo cual va a ser reconocida por la importina y va a ser llevada al núcleo. De igual manera pueden haber señales como la señal plastidial, la PTS o la señal mitocondrial, que nos va a permitir llevar esta proteína al cloroplasto, al peroxisoma o a la mitocondria. En caso esta proteína no tenga ninguna señal, se va a quedar en el citoplasma. En caso de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, la traducción se está dando. Y una vez que se reconozca el péptido de señal de retículo endoplasmático por el SRP, esta se va a unir al receptor, se va a detener la traducción, y esta de acá se va a unir al receptor de SRP, la cual va a llevar a este ribosoma a que se una a un complejo de translocación, para así continuar la traducción y esta proteína se pueda terminar de traducir en el lumen, y va a ser soltada en este lumen, por lo cual posteriormente va a sufrir modificaciones como una plegación, la cual va a estar asistida por chaperonas. Para finalizar en esta parte va a sufrir una glucosilación inicial, a la cual se van a añadir oligosacáridos. Una vez ya todo esto, va a sufrir un empaquetamiento por las cuales a través del lisosoma va a llegar al aparato de Golgi, como podemos ver aquí, donde también va a sufrir modificaciones como una maduración y una clasificación, la cual va a permitir que ya sea vayan al lisosoma, a la membrana plasmática o a otras regiones del sistema endomembranoso. Aquí podemos ver, aquí podemos ver un video relacionado al tema, la cual es síntesis de proteínas en células eucariotas. Y respecto al caso clínico, nos habla sobre una lactante femenina de 4 meses y medio, a la cual en el examen físico va a mostrar demasiada palidez, lo cual va a ser lo que va a sorprender. Y en el hemograma va a demostrar anemia severa con 5.1 de hemoglobina, va a ser un BCM ligeramente alto, como también va a tener reticulocitos bajos. Se va a sospechar de anemia hipoproliferativa, por los cuales van a ser múltiples transfusiones, pero en la lactante no va a funcionar, no va a mostrar mejoramiento. Se van a descartar varias causas, por los cuales se le van a hacer un aspirado de médula ósea. Y con esto va a mostrar hipoplasia eritroide, por lo cual se puede llegar al diagnóstico que tiene una anemia de Diamond-Blackfan, la cual es una ribosomopatía congénita causada por mutaciones que van a codificar estas proteínas ribosomales. Un ejemplo de estas puede ser como el gen RPS19. Esta de acá va a afectar a la síntesis de proteínas en células hematopoyéticas. Por último, tenemos las conclusiones. Para empezar, la síntesis de proteínas es un proceso central en la biología molecular que traduce la información genética en función celular. Su eficiencia va a depender, en pocas palabras, de la correcta participación de todos los componentes implicados. Otra conclusión es que el ARN de transferencia es sumamente importante porque funciona como un adaptador molecular transportando aminoácidos específicos a su parte de los ribosomas, cumpliendo un papel fundamental para llevar a cabo el proceso de traducción.
Otra conclusión es que las proteínas sintetizadas en ribosomas libres atornan en el citosol o van a organelos, los cuales son producidos en el retículo endoplasmático rugoso. Son modificados y enviados a la membrana, lisosomas o fuera de la célula, dependiendo de sus señales. Otra conclusión es que, en resumen, la activación de los aminoácidos permite que estén listos para ser usados, y la iniciación asegura que la síntesis comience en el lugar correcto. Ambas fases garantizan que la proteína final se forme de manera precisa y funcional. Por último, la elongación del enlace polipeptídico permite formar la cadena de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Al llegar a un codón de parada, el proceso finaliza y la proteína se libera, lista para cumplir su función celular. Por último, vamos a presentar las referencias. Gracias por escuchar. Buenas noches.